como lo hemos venido señalando y aprendiendo. Porque cuando compartimos la palabra del Señor es enseñanza, ¿no es cierto? Y y lo vamos a ver este día una vez más, cómo el pueblo se tenía que preparar para presentarse ante Dios, tenía que presentarse para estar en el lugar que Dios había establecido. Y lo vamos a ver ahora. Y ese lugar, por lo tanto, había que ser respetuoso, había que guardar un cierto orden, y hemos venido en ese sentido reforzando la importancia de estar en nuestra reunión de cuerpo y alma presente. Cuando digo de alma, digo de pensamiento, de estar en este lugar, y en la medida que podamos, ¿no es cierto?, reducir los distractores, reducir el celular, ponerlo en silencio, todas estas cosas que a veces distraen mientras estamos, ¿no es cierto?, en la casa del Señor. En esta oportunidad, reforzar esto, que nos mantengamos atentos a lo que el Señor va a hablar, porque es su palabra, es palabra del Señor, y yo quiero que el Señor me hable a través de ella. Yo creo que usted también desea que Dios le hable. Bien, hemos entonces compartido el capítulo 25 y lo que hemos escuchado de los capítulos anteriores y del capítulo 24 es que Dios, de haberse reconciliado con su pueblo, porque era su pueblo que él había apartado, ¿no es cierto?, y estaba buscando en ese pueblo escogido tener comunión y estar con ellos, porque lo que Dios quería era estar con su pueblo escogido. Por lo tanto, Él debe preparar un lugar donde va a morar con ellos. Hasta el capítulo anterior hemos visto cómo Dios había citado a Moisés y a 70 ancianos para manifestarse y hablar. Pero Dios en esta oportunidad lo que va a hacer, le va a dar instrucciones a Moisés para que preparen un lugar donde Dios quiere habitar con ellos. Así es que lo llamó, como vimos el capítulo anterior, a subir al monte junto con su servidor. Iba Josué con él, y tenía que recibir la orden divina y obedecerla. El pueblo había quedado alejado del monte, ¿no es cierto?, a cargo de Aarón y Hur. Después vamos a ver qué cosas pasaron en ese intertanto. Pero en esta oportunidad Dios lo que hace es mostrarle detalles a Moisés, ¿no es cierto?, de cada una de las cosas que tenía que preparar y el significado de ellas. Cada cosa era un símbolo y sombra de lo que había de venir. Nosotros no nos olvidemos que todo lo que está haciendo Dios con su pueblo, esta forma de manifestarse, esta forma de presentarse ante ellos, y finalmente lo que vamos a desarrollar
es sombra, figura de lo que había de venir. Todo esto, sin duda, que proclamaba una gran verdad espiritual. Todo miraba hacia una realidad espiritual futura y estaba apuntando a Cristo, Él habitando en medio de su iglesia. Y eso es lo que vamos a concluir finalmente en esta mañana. Así que Dios buscaba una relación cercana con su pueblo, no distante, cercana. Él los había escogido en su soberanía. Dios, en su gracia, porque aquí vemos nuevamente al Dios de la gracia, que Él había escogido a este pueblo. ¿O este pueblo tenía algún mérito especial? ¿Se distinguían por algo? Nada. Era un pueblo, es más, insignificante. En la época habían pueblos mucho más destacados, poderosos en armas, en intelecto, en desarrollo, en ciencia, como lo era el Imperio egipcio. Pero Dios no lo eligió a ellos, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Amén. Así es que hay un pacto que Dios está sellando con su pueblo a través de Moisés. Moisés es el gran libertador, es el que Dios usa para este pacto y lo veíamos, ¿no es cierto?, el domingo pasado, el pacto que Dios hace en el lugar ahí con Moisés, como presentan sacrificios a Dios y Dios es el que hace un pacto con ellos. Dios. Y de esta manera Dios da instrucciones claras de cómo Él estaría en medio de su pueblo. Así es que si esta mañana yo tuviera que titular este mensaje, lo diría así: nuestra vida, nuestro hogar y nuestra iglesia sea un tabernáculo para Dios. Nuestro hogar, nuestra vida y nuestra iglesia sea un tabernáculo para Dios. Amén. Y lo vamos a ir descubriendo. Así que son 5 puntos que quiero tratar esta mañana. Uno es el propósito del tabernáculo. El propósito del tabernáculo, y vamos a ver qué es lo que es. No en detalle, porque el próximo domingo todo el capítulo nos habla del tabernáculo, pero lo vamos a mencionar porque de ahí nace todo lo que Dios demanda después. Luego vamos a ver el arca del testimonio, el propiciatorio, la mesa del pan de la proposición y finalmente el candelero de oro. Cada una de estas cosas, que son cosas que Dios pidió que debían estar en el tabernáculo, en ese lugar, tenían un sentido, un propósito, y lo vamos a ir viendo y vinculando siempre con la vida de Jesucristo. Así es que en los versos 1 al 9, nosotros nos vamos a encontrar con el propósito del tabernáculo. Esta era una tienda. En la época ellos se iban desplazando físicamente, geográficamente de un punto a otro porque ellos iban camino a Canaán, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, ellos iban camino a Canaán, por tanto, ellos armaban campamentos y instalaban sus tiendas. Bueno, lo que Dios le pidió a su pueblo, que ellos armaran un tabernáculo, ¿no es cierto? Porque era ese lugar, iba a ser el lugar de reunión, el lugar donde Dios se iba a relacionar con su pueblo y de donde Dios iba a hablar y de donde Dios iba a dispensar su bendición.
Así que ellos debían disponer de recursos para construir ese tabernáculo. Todo el pueblo de Israel, como lo vimos en los versos 1 al 9, debía llevar ofrenda para construir ese tabernáculo. Debían despojarse de lo más preciado, ¿no es cierto?, para ellos, porque se trataba del altar de Dios, el lugar donde Él habitaría. El tabernáculo era una tienda que se separaba en dos partes. Una era el lugar santo, donde estaba la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, y el lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca, y en ese lugar, ¿no es cierto?, estaba todos estos elementos que Dios había así establecido. Estaba el propiciatorio y vamos a ver qué es lo que es el propiciatorio y qué es el arca. Así es que bueno, pero les decía entonces que este era, ¿no es cierto?, el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía varios significados, solamente voy a mencionar algunos, porque como les decía, el próximo domingo vamos a entrar en detalles. Pero uno, el tabernáculo, el significado de esto era la imagen de la realidad celestial. Era una imagen de la realidad celestial. Esto era también, lo podríamos señalar como el prototipo de la iglesia. ¿Ah? Morada de Dios en el Espíritu. Hoy día cantábamos, estás aquí. Lo siento, ¿no es cierto? Bueno, también es el lugar donde adoramos y exaltamos al Señor. No es cualquier lugar, sino que por eso que aquí guardamos reverencia, guardamos temor, porque hemos venido a adorar al que vive y reina para siempre. Y Él se merece esa reverencia. También el tabernáculo representaba al creyente, y representa al creyente, ¿no es cierto? Porque el creyente es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En 1 Corintios 6, 19, es templo del Espíritu Santo. El tabernáculo también representaba para ellos la santidad de Dios, ¿ah? Y que estaba ahí retratada de manera especial y vívida, ¿no es cierto?, en ese lugar. El tabernáculo a la vez era una demostración de la gracia de Dios, porque Dios había decidido estar con ellos, ¿sí? Y lo había hecho por gracia, ¿sí? O por mérito del pueblo, usted me dice. Por gracia. Así que también representaba la gracia de Dios en este lugar. Ahora, el significado principal del tabernáculo pertenece en realidad a la teología de la encarnación. En el Nuevo Testamento, lo que nosotros, y lo vimos en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Usted puede después revisar el capítulo 9 de Hebreos, pero ahí en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la presencia divina que culmina con la presencia de Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan capítulo 1, verso 14. Así que el Padre quiso habitar en Jesucristo con toda plenitud, como lo dice Colosenses 1, 19. Así que todas estas cosas que significaban, tenían un propósito, un sentido, lo que era el tabernáculo, junto con eso, de esto actuaba el sacerdocio, quien culminaba esta participación del ser humano era a través de un representante que era el sumo
sacerdote. Él era el agente mediador, que Dios lo había designado, ¿no es cierto? Y por medio de él, el pueblo podía acercarse a Dios. Y a través del sumo sacerdote, él concedía dones. Así es que había un mediador. Y de esa manera, la gracia de Dios iba a actuar frente al pecado, que era el pecado de ignorancia del pueblo. Recuérdense que si el pueblo pecaba deliberadamente, el juicio era otro. Pero el pueblo, cuando pecaba por ignorancia, Dios, a través del sumo sacerdote, perdonaba los pecados del pueblo. El tabernáculo lo vamos a ver en detalle en el capítulo 26, así es que yo no quiero entrar en más detalles que esto, pero sí vamos a entrar a la parte del mobiliario que había y que Dios había indicado cómo sería esto, ¿no es cierto? Y cada uno de estos mobiliarios debían construirse porque de esta manera Dios estaría con ellos. Así es que pasamos al punto 2 y nos vamos a encontrar con el arca del testimonio. ¿Qué es lo que era el arca del testimonio y que Dios estaba pidiendo establecerla? Están los versos 10 al 16. Esto estaba hecho de madera de acacia, que era un árbol que se daba en el oriente, ¿no es cierto? Liviano, pero de muy buena calidad. Y esto debía forrarse en oro por dentro y por fuera. Era una especie de caja, podríamos decirlo de esa manera, en un sentido más simple. Las medidas que dice la Biblia eran 2,5 codos de longitud, que equivalía más o menos a 1,12 metros. Un ancho de 1,5 codos, que eran alrededor de 0,70 metros más o menos, así, y el ancho y la altura de igual manera. Y todo esto tenía que tener 4 argollas en las puntas, porque como el pueblo se movilizaba, iba camino a Canaán, esta tienda tenía que ser movible. Entonces Dios estableció que en los 4 extremos tuviera una argolla sobre el cual iban a atravesar 2 varas que también eran de madera de acacia, pero cubierta también de oro, y de esa manera ellos podrían trasladar el arca para no tocarla. Ahora, todo lo que vamos a hablar de todos estos utensilios, todo eran de oro, todo era oro. ¿Y qué simboliza el oro entonces? Porque la pregunta uno podría hacerse, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto oro? ¿Por qué tanto lujo? Uno lo podría asociar al lujo. No tenía que ver con el lujo, sino que el oro es símbolo de pureza, de durabilidad. Por eso que los que nos hemos casado usamos una argolla de oro para que dure hasta cuando uno llega al cajón. Ahí me la sacan, sí, pues ¿para qué me la mandan para allá? Porque capaz que en el cementerio se la lleven. Pero ese es el oro. El oro es de esa manera, tiene una pureza extraordinaria y por lo tanto refleja de alguna manera la santidad, la nobleza. Así que todo esto, el arca tenía que ser cubierta de oro porque reflejaba la santidad que Dios exigía y que debía reflejarse de manera interna, como en el corazón de las personas, como también de manera externa. Y dentro de la arca, dentro de esta como cajita, ¿no es cierto? Ahí estaría el testimonio. En los versos 10 al 16. ¿Qué es lo que es el testimonio? Bueno, en ese sentido son las tablas de la ley. Ellas se llaman el testimonio
porque son y serían la evidencia de que Dios había sellado un pacto con Israel al promulgar el Decálogo, que eran los 10 mandamientos y que lo vimos en el capítulo 20. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? Muy bien. Así es que ahí estaría entonces el testimonio de este pacto que había sido promulgado. La presencia de Dios estaría entonces con ellos de manera muy cercana. Pero solamente el sumo sacerdote podría llegar a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Y para eso había todo un preparativo que lo vamos a ver más adelante. Así es que la palabra de Dios revelada en las tablas de la ley, ¿no es cierto? Su pueblo escogido debía conocerla y obedecerla. En dependencia total de Dios, con fe, creyendo que solo por la gracia de Dios habían sido elegidos como su pueblo y a través del cual, ¿no es cierto?, vendría finalmente la salvación y vida eterna para la humanidad. Porque de este pueblo viene el Mesías, viene el Hijo de Dios y viene la salvación para usted y para mí. Amén. Así es que ese es el arca. Ese es el arca. Pero luego de el arca viene el tercer punto que yo acá quiero detenerme un poco más, porque la palabra del Señor describe, como tercer punto que quiero tratar esta mañana, de los versos 17 al 22, el propiciatorio. Yo sé que esto lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades. ¿Qué era el propiciatorio? ¿Qué significa propiciación entonces, desde la mirada bíblica? La propiciación es la acción de apaciguar la ira de Dios y reconciliar a las personas con Dios. Eso significa propiciación. ¿Por qué? Porque el ser humano había desobedecido a Dios desde el jardín del Edén. Por lo tanto, había alterado la santidad de Dios, la comunión con Dios que era perfecta en el origen. Pero se corrompió el ser humano, ¿sí? Y por lo tanto, la propiciación era una acción que tenía que ocurrir. Porque recuérdese que la justicia de Dios es inalterable. ¿Amén? Es inalterable. Dios siempre se mantiene justo porque Él es santo, puro y verdadero. Y su palabra es fiel y verdadera y su ley era justamente para que ellos conocieran la santidad de Dios y su justicia. Así es que a través de la propiciación, de este acto de propiciación, podía haber reconciliación con Dios. Así es que la necesidad entonces de propiciación parece ser una causa de la santidad de Dios por un lado y el pecado del ser humano por el otro. En el propiciatorio estas dos cosas podían encontrarse. ¿Cómo era el propiciatorio? Era una cubierta hecha también de oro, y tenía las mismas medidas del cajón que era el arca. Los 2,5 codos de longitud por 1,5 codos de ancho, 1,12 m más o menos por 0,67 metros. Esto era de oro. Sobre la cubierta habían 2 querubines de oro labrado, que
La posición de ellos era en los extremos de esta cubierta del propiciatorio, ¿no es cierto? Ellos tenían que estar mirándose de frente y sus alas cubrían el propiciatorio de ambos querubines para proteger y cuidar el lugar de la santidad de Dios. Esto era simbólico, pero sí, de alguna manera, las personas o el sumo sacerdote y el pueblo tenía que saber que eso reflejaba la santidad de Dios. Cuando el ser humano cayó y recibió el juicio de Dios, ¿y cómo sería esto de ahí en adelante? Si usted va a Génesis capítulo 3, al último verso, Dios puso en el jardín del Edén, en la entrada, ¿qué puso? 2 querubines que movían sus espadas para que nadie pudiera entrar ahí a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Así es que los querubines, y como la Biblia lo enseña, son seres angélicos que custodian y protegen la santidad de Dios en la observancia de su ley. Así que en este sentido, ellos asisten siempre a la Chequina. Chequina, traducido, es la majestad de Dios en su gloria. Ese es un término que se ocupa, la Chequina de Dios. De hecho, en el libro de Hebreos nosotros podemos encontrar en el capítulo 9, verso 5, hace referencia también a los querubines que eran quienes cubrían la gloria de Dios en el propiciatorio. La Biblia en varios textos nos habla acerca de los querubines. En el Salmo 80, verso 1 también dice que Dios está sentado entre querubines, entre los guardianes de su gloria, de su santidad. Ahora, todo esto que nosotros hemos ido leyendo y revisando, en medio de esto Dios le hace una promesa a su pueblo. Si ellos hacían conforme a lo que Dios había establecido, el tabernáculo, el arca, el propiciatorio, de esa manera Dios desde ahí hablaría con ellos. Y en Éxodo 25, en el capítulo 22, lo dice expresamente. Le dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Desde ahí, donde se encontraba la santidad de Dios con el pecado del ser humano, porque ahí había un sacrificio y había derramamiento de sangre. Y esa sangre lo que hacía era expiar los pecados del pueblo. Así que de esa manera Dios podía hablar con el pueblo. Y si desde allí declararé a ti del propiciatorio y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esa era la forma que Dios había establecido para comunicarse y estar en medio de su pueblo. Pero debían cuidar la santidad de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, ese lugar era en el que el Espíritu Santo se encontró con el ser humano pecaminoso. Fue ahí, en el propiciatorio, donde se esparcía la sangre. Ahora, ¿cómo nosotros lo llevamos esto al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, justamente, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos indica? Que la muerte de Cristo
satisfizo por completo la necesidad de la santidad que había sido ofendida por el ser humano, por su pecado. El capítulo 9 del libro de Hebreos nos habla en detalle acerca de esto. Yo no voy a entrar en ese detalle, pero si usted quiere hacer este comparativo de la instrucción que Dios le está dando a su pueblo para estar con ellos y de la forma como iba a interactuar con ellos y de la forma como Él perdonaría sus pecados, si usted va al libro de Hebreos en el capítulo 9, se va a encontrar de que todo esto era sombra, figura de lo que fue la obra de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el propiciatorio, este lugar donde se aplacaba la ira de Dios, la Biblia nos enseña que fue la cruz de Cristo. En ese lugar, ahí se convierte en propiciatorio. Porque es ahí donde se encuentra Dios con el ser humano por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Ahí la Biblia nos enseña que Él dio su vida, dio su sangre, derramó hasta el último gota de sangre en el propiciatorio. Que de lo que el pueblo de Israel vivió, entendió como propiciatorio, donde los sacerdotes todos los años tenían que presentar sacrificio, ir al propiciatorio, para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Jesús, una vez y para siempre, lavó los pecados del mundo. Por eso que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios cuando viene Jesús acercándose. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan recibió la revelación que ese hombre en la cruz del Calvario aplacaría la ira de Dios. Una vez y para siempre. Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 2, así lo revela. Juan, que había recibido el testimonio del Cordero de Dios, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se refiere a Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya no es un pueblo en particular. Ya no es una nación única, sino que Dios tomó a ese pueblo para traer al Mesías, al Hijo de Dios, quien iría a la cruz del Calvario y en el propiciatorio, que es la cruz, perdonaría nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. ¡Qué glorioso el sacrificio de Jesucristo! La obra judicial de Jesucristo en la propiciación debe ser tomada, asida, apropiada por fe, por la fe, tomada por cada persona que ha oído el llamado del Señor, sabiendo que somos transgresores de la ley de Dios. Y no tenemos
otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no lo hay. Eso tenemos que entenderlo, tenerlo claro. No hay nadie más que pueda presentarse en el propiciatorio para mediar los pecados de la humanidad. Jesucristo, Él dice, yo no he venido a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla. ¿Y la cumplió? Sí, Él la cumplió. Él cumplió la ley de Dios. Y se presentó en la cruz del Calvario, en el propiciatorio. Dio su vida, dio su sangre. Porque era la única forma, la única manera que nuestros pecados fueran perdonados. Y que su justicia me la endosara a mí y se la endosara a usted. No había otra forma. La obra está terminada. No hay más sacrificio por los pecados. El precio fue pagado. La propiciación fue una vez y para siempre. Por eso la palabra del Señor dice, ¡ay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo! Dios no puede ser burlado. Amén. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos. Este propiciatorio, esta obra gloriosa de Jesucristo, y lo vamos a citar una y otra vez, porque ¿sabe lo que hizo Él? No solamente fue el Cordero de Dios del sacrificio, sino que el velo que había en el tabernáculo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando Él vino, se abrió en dos partes. Y ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Hebreos 4:16, y esto lo vamos a repetir una y otra vez, porque es tan importante, tan relevante para la iglesia de Cristo. Porque el pueblo en la antigüedad no podía hacer esto, no se podía acercar. No lo podían hacer. Quiero traer a la memoria los hijos de Aarón, que ellos eran sacerdotes y tenían de alguna manera acceso al lugar, al tabernáculo. Ellos entraron al tabernáculo y encendieron fuego que Dios no le mandó a hacer. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ah? Murieron. Murieron. Esa era la santidad de Dios. Ellos no podían llegar a ese lugar. Pero ¿qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué habla del trono de la gracia? Porque en el tabernáculo estaba el trono de Dios. Simbolizaba como un palacio. Era Dios, sería el rey de ellos, el señor de ese pueblo. Por lo tanto, ese era una especie de palacio. Simple, sencillo, pero ahí habitaba el rey del pueblo de Israel. No cualquiera se podía acercar al rey. En las otras naciones era así también, había todo un protocolo. Si alguien se acercaba y el rey no le permitía, eso significaba que debía morir la persona. ¿Se acuerdan la historia de Esther o no? No me estoy cambiando de tema, ¿eh? Pero Esther se arriesgó a interceder por su pueblo. Pero ella expuso su vida, porque si el rey hacía esto, ella iba a morir. Pero ella disfrutó de la misericordia de Dios. Así es que eso significaba, entonces,
el tabernáculo. Por eso que nosotros cuando compartimos el libro de Hebreos, ya vimos estas cosas. Entonces, cuando está hablando en Hebreos capítulo 4, verso 16, está haciendo referencia a lo que fue el tabernáculo, ese lugar. Que después, cuando el pueblo ya llega a la tierra que Dios le había prometido y se establecen, ¿no es cierto?, se construye el templo. Y ahí nuevamente se establece el trono de Dios, el lugar santísimo. Y el cuarto punto, quiero pasar rápido en esto, estaba el pan, la mesa para el pan de la proposición, en los versos 23 al 30, y en esta mesa que tenía la misma forma, medidas muy parecidas, era la mesa de la proposición. Ahí tenían que poner utensilios de platos, cucharas, tazones. Todo era para libar, libación. ¿Qué significaba libación? Era un derramamiento de aceites, de aromas, que era para ofrendar a Dios. Esa era la mesa. Y en esa mesa de la proposición se ponían 12 panes grandes que estaban en hileras de 6 y que representaban las 12 tribus de Israel. También tenían que tener estos anillos para poder movilizarse cuando el pueblo salía o tenía que cambiar de lugar. Ahora, en esta mesa siempre tenía que tener estos panes. ¿Ah? Y esta mesa estaba en el lugar santo, no estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde se entraba una vez al año. El lugar santo se entraba el día del Shabbat. Y ellos tenían que renovar los panes de la proposición. Ahora, este pan era el pan sin levadura que representaba la santidad o la no contaminación, ¿no es cierto? Como lo vimos anteriormente, que la levadura, el pan con levadura era la contaminación que ellos traían de Egipto. Por lo tanto, tenían que en las fiestas de ellos comer panes sin levadura porque eso representaba el despojarse de toda idolatría y de todas estas cosas que los contaminaba. Así es que la mesa también del pan de la proposición simbolizaba la comunión de Dios con ellos. El lugar donde ellos cenaban con Dios. Nos hablaba la palabra el domingo pasado de que después que hubo el holocausto, la presentación de los sacrificios, él dice que ellos comieron, ¿no es cierto? Bueno, el símbolo de los panes de la proposición es cenar con el Señor, pero se trataba de su pueblo y la palabra se nos aclaraba el domingo pasado que cuando en el libro de Apocalipsis el Señor nos habla acerca de que Él está a la puerta y llama, el que abre yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, se refería a su pueblo, la oportunidad de cenar con el Señor. Así es que todo lo que Dios señaló y mostró en la antigüedad son las cosas que se cumplieron en la vida de Jesucristo. El pan representaba la asistencia de Dios y que ellos nunca tendrían tampoco necesidad de comida. ¿Qué dijo David en una oportunidad? ¿Se acuerda que nuestro pastor siempre lo decía? Joven fui y he envejecido. ¿Qué más? Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Promesa de Dios para su pueblo. Y quiero terminar con el candelabro de oro, que también era una descripción. Tenía toda una descripción que no quiero entrar en detalles, pero sí es lo que significaba para el pueblo. Y que esto lo dice el Salmo 119 en el verso 105, si no me equivoco. Lo que significaba el candelabro. Y el salmista lo dice: lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso era lo que Dios quería representar a través de esta lumbrera. El lugar del tabernáculo era un lugar cerrado, no entraba luz por ninguna parte. Por lo tanto, el candelabro tenía que estar ardiendo permanentemente con aceite de oliva. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de la luz? ¿Qué dijo Juan acerca de él? En él estaba la vida. En Juan 1, 4 al 8. Y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así es que como conclusiones en esta hora, el lugar santísimo es el lugar donde el pueblo se congrega de manera especial para alabar y bendecir el nombre del Señor. Por eso que de alguna manera lo que nosotros hacemos acá es el tabernáculo de Dios. Porque Dios habita en nosotros, ¿sí? Y aquí estamos congregados en medio de su pueblo. ¿Qué dice el Salmo 133, verso 1? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el verso 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso que cuando estamos aquí y armamos este lugar y es el tabernáculo, un lugar especial, no es cualquier lugar, sino que es el lugar donde la iglesia se congrega. Así que hagamos de este lugar y de nuestro corazón un tabernáculo para llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Las tablas de la ley fueron guardadas cuidadosamente en el arca, en esto que yo describí. Y esto, la finalidad que tenía es que el pueblo conociera la ley de Dios, su palabra, su santa ley. Así también, el pueblo de Dios, cada día, cada oportunidad que tenemos que escuchar la palabra de Dios, debemos atesorarla y guardarla en nuestros corazones. Dios habita y reina donde su ley gobierna. Dios habita y reina donde su ley gobierna. Es cierto que nosotros no tenemos la capacidad para cumplir la ley de Dios, pero Jesucristo la cumplió. Y por Él, y solo por Él, cada uno de nosotros somos vistos como justos ante Él. Dios proveyó el tabernáculo, Dios proveyó el arca, el diseño, la forma, lo que había que tener ahí. Por lo tanto, lo que para nosotros tiene que significar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el lugar donde nos movemos, en la casa del Señor, donde nosotros nos movilicemos, ahí debe estar el arca de Dios. Amén. Somos seres integrales. No hay una persona acá y que afuera es distinta. Somos hijos de Dios, ¿no? El pueblo de Dios tenía que andar con Él en cada lugar donde ellos se trasladaban. Necesitaban de Dios y Dios los acompañaba y ellos ganaban victoria. La presencia de Dios y Dios en su soberanía quiso estar con ellos. Dios en su soberanía decidió estar contigo y conmigo. Lo decidió Él te eligió, Él te llamó.
Amén. Por lo tanto, quiere andar contigo donde vayamos, en el lugar donde estemos. Y eso debía darnos tranquilidad, seguridad, porque el Dios de Israel es el mismo que está hoy aquí, está a tu lado. Él dijo que hablaría desde el propiciatorio. Nos habla por medio de Jesucristo, su Hijo, que Él fue la propiciación. Y el Señor esta mañana quiere que guardes en ese templo, en esa arca, en ese propiciatorio, donde alumbra la cruz de Cristo, el candelabro de Dios y los panes de la proposición. En todo el Señor te sustentará, te guardará. Yo necesito de Él. Yo no sé si usted lo necesita, pero yo necesito de Él todos los días. ¿Alguna vez usted se ha imaginado qué sería su vida sin Cristo? Sería terrible. Si algún día le faltara la paz de Dios en su corazón, ¿cuántas veces ha estado atribulado? ¿Cuántas veces ha estado caído? ¿Cuántas veces ha estado dolido? Muchas. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si el Señor no estuviera en nuestra vida? Si al levantarte cada mañana no tuvieras la promesa de Dios y su misericordia se renovaría para ti. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Indigno. Pero Dios nos ha hecho dignos y su misericordia, una vez más, se renueva para ti esta mañana. ¿No es glorioso? ¿No es maravilloso? ¿Cuántas veces hemos fallado? Muchas. Pero ahí está el Señor, esperándote con brazos abiertos para perdonarte, para limpiarte, para lavarte, para decirte te amo con todo mi ser. Eso es lo que dice el Señor. Te amo con todo mi ser. He decidido estar contigo como lo hice con Israel. No te dejaré ni te desampararé. Él es mi roca, Él es mi salvación.